Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva presenta Regresando a nuestro Creador. Hoy les presentamos Citas Santas, parte 5. Hola, nuevamente les saludo desde la Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Muy bien, vamos a una clase más sobre las citas santas, los días festivos, tiempos especiales. Muy bien, ha sido, yo creo, de pronto mucha información, muchos puntos que, sobre todo cuando no se están acostumbrados, o sobre todo cuando se desconoce el hebreo y las palabras en hebreo, pues se suele tener mucha inquietud y tal vez a veces no quedar muy claro. Tal vez más adelante, si ustedes se dan tiempo, puedan ir a nuestra página, ya saben, Cielos Nuevos y Tierra Nueva.org, y en estudios en audio van a encontrar en la parte inferior izquierda muchas clases sobre las festividades, sobre el Shabbat, qué hacer, cómo hacer, quién no, por qué, cuándo, en dónde y cómo. Clases sobre el ciclo festivo, sobre el año bíblico, sobre la diferencia entre los años del mundo, de las religiones, muchas cosas que son importantes. Miren que durante años hemos compartido esto y tenemos decenas y decenas de clases, cientos y cientos de estudios y miles de horas, y la verdad es de que no todo se puede compartir en algunas cápsulas de 30 minutos, pero esto sirva un poquito para abrir el interés y para saber que si desean conocer más sobre esto, por supuesto, pueden ir a nuestra página, en lo cual es totalmente gratis, descargar los audios, escucharlos por YouTube, escucharlos por sistemas como iVoox o descargarlos por Mega, o incluso ir a nuestra sección de contacto y escribirnos sobre algo al respecto o pedirnos alguna asesoría. Créanme que haremos lo posible por estar siempre respondiéndoles sus inquietudes. Bueno, la clase pasada cerramos finalmente con estos días de celebración, días festivos. Vuelvo a recordar, el Creador da un calendario, un ciclo festivo de fiestas, de tiempos santos, de tiempos señalados, que están relacionados a la agricultura. Todo comienza con la cebada, con la maduración de la cebada y el tiempo de la Pascua, de Pesaj, lo que se conoció después como la última cena, es la cena de Pesaj, de la Pascua. Ustedes van a ver, yo quiero que de veras vayan a la Biblia, a los Evangelios y lean cuidadosamente. Hay muchas cosas que fueron cambiadas o fueron instituidas. De hecho, en algunas Biblias, por ejemplo, ustedes han de escuchar sobre la cena del Señor, que incluso en algunas versiones dice institución de la cena del Señor. La verdad es de que no hay ninguna institución de una cena nueva o algo. Las traducciones a veces tienen problemas en comprender qué es lo que estaban celebrando. El Mesías simplemente, la última cena fue la cena de la Pascua, la cena pascual, el recordatorio del Éxodo. Y después de cenar esta cena memorial del recordatorio del Éxodo, después se la cumplió proféticamente siendo él el Cordero Pascual. Pero dice que cada vez que se celebre esa cena, así lo dicen los Evangelios, y también lo dice Pablo de Tarso, cada vez que se celebre esta cena, que se cene esta cena, dice que también se va a recordar a él su muerte hasta que él regrese. Por eso lo hacemos, realmente es un mandamiento del Mesías, del Salvador, recordar esta cena. Por ejemplo, Pesaj, la Pascua. Entonces dice, cada vez que coman este pan, que son los panes en levadura, esta cena y las hierbas amargas, dice, ahora van a añadirme a mí como recordatorio. Entonces, por eso son ordenadas también por el Mesías, no solamente por el Creador, en lo que se conoce como los mandamientos, sino también como el Mesías. Y bueno, muchas cosas que en el tiempo y en la medida que ustedes estén interesados, van a ir aprendiendo también y van a ir conociendo, y espero que sea de mucha ayuda a nuestro recurso que les ofrecemos de forma gratuita en nuestra página. Bueno, les decía que tenemos entonces todos estos días santos en el año, tiempos especiales,
y que además no necesariamente son en templos o en lugares de reunión exclusivos, no. En la Biblia, en realidad, después de que el Mesías enseña que todo esto del sistema del templo iba a terminar, y en el nuevo pacto es donde estén dos o más congregados, se puede hacer desde nuestras casas. De hecho, el día de reposo, por ejemplo, el Shabbat o el séptimo día, la misma Pascua, ustedes van a ver que se hacía en casa. La verdad es de que todos la hacían en sus casas. Solamente los varones y los hijos primogénitos que subían a Jerusalén a llevar el corbán, o sea, el sacrificio, y solamente ellos salían de su casa, pero todos los demás lo hacían en su casa. Todas las demás citas, en realidad, todo el pueblo de Israel las recordaba en sus casas. Y esto fue antes y después del Mesías, todo el tiempo. Muchos creyentes también lo hicieron. Como les digo, hasta que vinieron algunos teólogos, algunos interpretadores pues, de la Escritura o intérpretes, y empezaron a opinar y a creer que iba a ser de una u otra forma, es cuando se empieza a descomponer y a olvidarse de las cosas importantes. La idea de estas clases es que ustedes conozcan cuáles son, que sí, que realmente el Creador manda días santos, días festivos, pero que sepamos cuáles son de ellos, cómo localizarnos en el año, cómo se lleva a cabo el año bíblico y además qué se hace y quién lo puede hacer. También les he dicho la clase pasada que cualquiera que quiera saber más nos escriban a nuestra página, o incluso si quieren llegar a participar en alguna de ellas, por supuesto que son bienvenidos. Cuando sea pertinente, por supuesto, y estemos en contacto para celebrar alguno de estos días santos. Quiero cerrar con un poco más de información en lo que respecta a los tiempos de servicio. Acuérdense que comenzamos con la premisa de servir en los días santos. Ya dijimos que el servicio, que somos llamados verdaderos servidores en espíritu y en verdad, que el Mesías le enseñó a la samaritana, está relacionado a llevar actos, ¿verdad? A nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra forma de proceder, nuestra forma de participar con nuestros semejantes, nuestro prójimo, que es misericordia, que es ser piadosos, honestos, verdaderos, íntegros, etc. Pero también tiempo de servicio, días de servicio, formas de servir son a través de estos días, ¿sí? La última festividad o la última cita se conoce como la fiesta de las cabañas, la fiesta de las enramadas o la fiesta de los tabernáculos, dependiendo de la traducción. La palabra que aparece en hebreo es Sukkot. Sukkot se traduce como cabañas, cabañas temporales, enramadas también, porque aparece en la Biblia que se ordena hacer cabañas y llenarlas de ramas de los árboles frondosos. Y esto tiene mucho significado. Esta fiesta, por cierto, en el judaísmo se le suele conocer como la fiesta de las naciones. La fiesta de las naciones. ¿Por qué? Bueno, hay muchas cosas que en la misma tradición judía se mencionan y se aplicaban y tenían que ver con un misterio escondido. Pero bueno, vamos a lo elemental, ahí a lo que se le promete al pueblo de Israel y que también se nos promete a todas las naciones con esta sombra profética. Acuérdense que estas citas también tienen una sombra profética. Vamos a recordar, es un mandamiento, es una forma de servir, es una forma de congregarse con otros creyentes, tiene una aplicación espiritual, tiene una aplicación profética hacia el futuro. En este caso vamos a recordar dos de ellas, la aplicación espiritual y la aplicación profética. La aplicación espiritual para nuestra vida es que Sukkot nos enseña que somos temporales en esta tierra, en esta vida. El mandamiento dice que el pueblo de Israel, una vez que saliera de Egipto, iba a tener como memorial, también se le conoce a esta fiesta como memorial, en hebreo es Zikaron, recordatorio de la salida de Egipto. ¿Se dan cuenta? Todo tiene que ver con la salida de Egipto, ¿verdad? Liberación, transformación, perdón de pecados, lavamiento por medio del Espíritu, el agua, la palabra, el sonido del shofar, de la trompeta, que es la voz, escuchar la voz del Todopoderoso, arrepentirse y finalmente vivir una vida temporal, provechosa y en obediencia. Bueno, la Biblia dice que el pueblo de Israel y que todo aquel que recuerde este día y haga alusión a esto e incluso llegue
en su casa hacer una cabaña temporal, y hablaremos más adelante también cómo se suele hacer esto. Voy a mostrarles algunas fotos también de cómo participamos nosotros como creyentes de esto, de forma alegórica, de forma simbólica también, y aprendiendo lo importante. El mandamiento es que cuando se hiciera esto, el pueblo de Israel iba a recordar que el pueblo de Israel anduvo peregrinando en el desierto hasta llegar a obtener la promesa. Ustedes sabrán y recordarán que el pueblo de Israel peca creándose un ídolo, creándose una figura idolátrica, y va y le hace fiesta, le celebra, y eso al Creador nunca le ha agradado y nunca le va a agradar. Entonces pecan, y dice que tienen que estar 40 años en el desierto, ¿verdad? Siendo purificados para poder entrar a la tierra prometida. 40 significa una prueba. Siempre el 40 en la Biblia está hablando de prueba, ¿verdad? De un tiempo para ser probados. Y eso significa mucho porque nosotros en esta vida, en esta estancia, estamos siendo probados. Qué interesante, pero la Biblia en realidad dice que somos seres espirituales. Incluso algún teólogo llegó a decir en algún momento que somos seres espirituales peregrinando, aunque lo dice la Biblia primeramente. Y esta persona, un teólogo, llega a decir que somos seres espirituales de paso en cuerpos carnales. No es otra cosa que una expresión de lo que dice la Biblia. La Biblia siempre lo ha dicho desde el principio. Somos seres espirituales temporalmente en esta cabaña, en esta tienda temporal. Y aquí va el primer punto. Sukkot significa que el pueblo de Israel estuvo 40 años temporalmente siendo probados sus vidas para ver si entraban a la promesa de la tierra prometida, a recibir ese gran regalo. La Escritura dice que el Mesías, nuestro Mesías, el Salvador, está proyectado en la vida de todos los patriarcas, en la vida de los profetas, en la vida de muchos personajes de la Biblia. Por ejemplo, Moisés. Por ejemplo, vamos a empezar desde Isaac, el hijo de Abraham. Isaac es el hijo de la promesa, el hijo nacido milagrosamente, el hijo que es llevado al monte para ser entregado como un sacrificio, que no lo fue, pero está la sombra de que el Mesías iba a subir por ese monte, iba a llevar su propio madero, su propio objeto de muerte, y iba a ser entregado en ese monte, etcétera. Hay muchas sombras proféticas en la vida de Isaac como sombra del Mesías. Por ejemplo, también está en la vida de José el soñador. José el soñador es ese hijo, ¿verdad? De Jacob, que es escondido de sus hermanos, pero aunque es llevado y entregado a Egipto, él se convierte después en el salvador de todo el mundo de aquella época y también de sus hermanos. Al final se muestra quién es José, el hermano de los hijos de Jacob, y a todos los salva y a todos les da alimento. También es una figura profética. Está la figura también, por ejemplo, en el mismo Moisés, el gran libertador. Aquel que es enviado por el Todopoderoso, que hace milagros, que hace señales, que libera al pueblo, ¿verdad? Muchas figuras. Y está en muchos. Pero también está en la vida de Josué. En el libro de Josué vemos la vida de Josué, este caudillo de Israel, que es el sucesor de Moisés, y este es el que finalmente toma al pueblo de Israel y lo introduce en la tierra prometida. Y este Josué, en realidad su nombre en hebreo, Yehoshua, es muy parecido al de El Salvador, Yeshua, salvación, Salvador, y Josué en realidad es el Señor salva, ¿verdad? Yehoshua es el eterno, el existente salva. ¿Qué significa? Que Josué era una figura del Mesías que introducía la promesa. Ahora, nuestro Josué, es decir, nuestro Salvador, el Mesías, en realidad nos va a introducir a una promesa más elevada. No es una tierra, no es un país, no es nada que tiene que ver con aquí abajo, sino es la promesa celestial. En Juan capítulo 14 vemos que dice
cuando los discípulos estaban perturbados y no sabían qué pasaba y si era el Mesías o no, si era el rey, si iba a conquistar a las naciones, si iba a traer paz o no, el Mesías les habla de la promesa celestial, la verdadera. Les dice: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Si creen en el Todopoderoso y se crean en mí. Y les da la clave, dice: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para vosotros, después vendré y los tomaré y los llevaré a donde yo estoy. Nuestra tierra prometida, por eso la casa de estudios le hemos llamado este nombre: Cielos Nuevos y Tierra Nueva, basado en lo que nos explica Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, porque dice que esta habitación, esta tierra, dejará de ser, dejará de existir, pasará por un juicio. Ya hablamos la clase pasada sobre la alarma que suena porque viene el día del juicio y hay que regresar al Creador, ponerse a cuentas, porque esta tierra dejará de existir. Así dice la Escritura, dice Pedro, inspirado, fíjense, el apóstol Pedro es el que dice que esta habitación, esta casa temporal también, esta tierra también pasará por el castigo del fuego. Pero hay cielos nuevos y tierra nueva, en donde mora la justicia, dice, donde hay perfección, donde hay vida eterna, donde no hay dolor, no hay enfermedad, donde es todo perfecto del Creador. Eso es a lo que se refirió el Mesías en el Evangelio de Juan, capítulo 14, cuando dice: voy a preparar lugar para ustedes y para todo aquel que crea. Cuando ora el Mesías en torno a esto, dice: para ustedes y para todos los que van a creer después de ustedes. Y han pasado 2000 años para cerrar 6000 años de la humanidad. La verdad es de que el Mesías se acerca pronto. ¿Cuándo? No sabemos, pero hay que estar siempre preparados. En los años posteriores veremos más cosas, si no es que se adelanta antes el Mesías. Pero el punto es este: Él fue a preparar lugar, Él es como nuestro libertador, o Él es nuestro libertador, y es como aquel Josué que introdujo a la tierra prometida de Israel. Nuestro Mesías es el que nos va a introducir a los cielos nuevos en la tierra nueva, a la esperanza celestial, a esa tierra prometida, ¿verdad? ¿Cómo es? No sabemos. La Escritura solamente dice que es sobrenatural, es espiritual. De hecho, nuestros cuerpos terrenales no podrán ir ahí. Dice la Escritura que los muertos en el Señor serán resucitados, transformados y recibirán una casa nueva. Y nosotros, si llegamos a vivir en la época del regreso del Mesías, dice que seremos transformados y recibiremos una casa nueva. Y ahí va el punto de Sukkot. Sukkot dice que somos casas temporales. Este cuerpo no es eterno. Hoy día, una de las grandes rebeldías del ser humano es encontrar la fuente de la eterna juventud. Transhumanismo, genética, tecnología, ciencia, medicina, todo con tal de vivir más. Pero este cuerpo, la verdad es de que con todo y la ciencia y todo lo que le quieran meter, no podría llegar a miles y miles y miles e incluso la eternidad. La verdad es de que está en deterioro. ¿Cuánto le faltaría al hombre para que llegase a esos propósitos? No podrá hacerlo, no es Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Creador nos enseña que estamos en realidad viviendo en cabañas temporales que se están destruyendo, que sufren la inclemencia, como sufre la inclemencia del tiempo, una cabaña afuera, en el patio, en el bosque, y se va deteriorando, y la erosión, la lluvia, todo se va destruyendo. También nuestro cuerpo se va destruyendo. Se va acabando, se va envejeciendo, se mueren las células, vienen enfermedades, hasta que se agota y el corazón se cansa y deja de latir. A los que mejor les va por vivir muchos años con bendición, es decir, sin morir de enfermedad, su corazón deja de latir finalmente. Otros pues sufren muertes por enfermedad o accidentes o yo qué sé. Pero al final de cuentas no somos eternos. Lo que está diciendo la fiesta de Sukkot y cosas de las que nos enseñan estos días de Sukkot, de las cabañas, esos 7 días que siempre aprendemos año tras año, es esto. Somos temporales. Miren lo que dice el apóstol Pablo, vean lo que escribe en su carta segunda a los Corintios, en el capítulo 5, vean, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, esta enramada, esta cabaña temporal, se deshiciere, tenemos del Todopoderoso un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Qué les parece?
Y dice, voy a leer un poco más adelante, dice, y por eso también gemimos deseando ser revestidos, vean, vestidos nuevamente de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en esta tienda, en esta cabaña, en este tabernáculo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal, vean, la parte que se muere, sea absorbido por la vida. ¿Qué les parece? Es decir, esto mortal se acabe y seamos revestidos de vida eterna. Es uno de los textos más claros respecto a este misterio de Sukkot. Hay muchos textos, muchos que hablan sobre esta parte, y sobre todo más que hablan de nuestra condición temporal. Somos temporales, estamos en prueba, somos seres espirituales soplados por el Creador en estos cuerpos que se deterioran, pero que es una oportunidad para vivir como al Creador le agrade, para que en su momento, cuando llegue el fin, cuando esta sukkah se deshiciere, esta cabaña, este tabernáculo, esta enramada se deshiciere, dice, recibamos una eterna, una celestial, una que nos espera en los cielos. Pablo de Tarso no dice otra cosa diferente que lo que dijo el Mesías. Voy a preparar un lugar para vosotros en los cielos. Pablo de Tarso dice lo mismo. Dice que tenemos preparado un edificio. Como un edificio, está haciendo una alusión a que es como ahora mismo, ¿verdad? Si alguien hace una cabañita, vive una cabañita, ¿cuánto le puede durar? 20, 30, 40 años, no sabemos. Alguien puede decir, no, a lo mejor voy a hacer un gran edificio, bien construido, bien, y que dure 200 años. Yo qué sé, no sé cuánto es el que más pueda durar. Pero es esta comparación. Es decir, un edificio puede durar más que la vida de un ser humano. Pero cuando hace una comparación y está hablando de lo celestial, está diciendo, somos temporales, estamos siendo probados, estamos peregrinando como si estuviéramos en el desierto. Vamos, lo que dice la Escritura es esto. El pueblo de Israel peregrinó por 40 años en el desierto, fue probado, con sed, con hambre, con dolor, con enfermedad, con serpientes, con escorpiones, con dificultades, con rebeldías, con mucha hambre, con mucha sed, etc. Y el que permaneció y fue fiel y alcanzó, entonces él recibió la herencia que era la tierra en su época. Para nosotros, la aplicación espiritual para Sukkot es siempre recordar que somos cabañas temporales, tiendas de campaña temporales que se van destruyendo, pero que estamos siendo probados para un día alcanzar la promesa celestial, en donde no tiene ninguna comparación aquella casa nueva que vamos a recibir con esta, porque aquella va a ser eterna, aquella está en los cielos, aquella la fue a preparar el Mesías. Vamos a recordar algunos personajes de la Biblia, por ejemplo, que nos enseñan un poco de Sukkot. Antes incluso de que se diera el mandamiento de Sukkot, de cabañas, y después de eso siempre hubo personas que aplicaron este principio de este mandamiento y de esta sombra profética de Sukkot. Por ejemplo, la vida de Abel. Vamos a recordar desde el principio, ¿verdad? Adán y Eva tienen dos hijos, uno es Caín y otro es Abel. Caín realmente desperdicia su vida, desobedece, hace lo que no le agrada al Creador y finalmente no tiene la promesa de ser renovado, restaurado, recibir una casa eterna. Pero Abel dice que obedeció y a causa de la obediencia sufrió, padeció, fue probado, pero al final de cuentas fue aprobado. Es decir, él vivió una vida temporal, no satisfaciéndose a sí mismo, no buscando lo suyo, sino buscando la obediencia al Creador. Enoc también es un hombre, dice que en todo anduvo en los caminos del Creador. Es más, él recibió antes que nosotros una sukkah transformada, porque dice que ni siquiera vio muerte, fue trasladado al segundo cielo. Después vemos la vida de Noé. Noé es un hombre también que vivió negándose a sí mismo, no yendo tras el mundo, no lo que hacía todo el mundo, al contrario, dice que fue pregonero de justicia. Dice que él al contrario hablaba a la gente para que cambiara sus formas de vida, sus formas de ser. Entonces Noé vivió como una tienda de campaña temporal, fue probado y fue aprobado, ¿verdad? Al final de cuentas fue reconocido como un hombre justo.
¿Quién más? Abraham. Tenemos a Abraham también en medio de una nación y un gentío equivocado y con idolatría y religiones. Él fue diferente. Él también se negó a sí mismo y buscó al Creador y finalmente le conoció y llegó a ser una persona diferente. Temporalmente fue probado y entonces seguramente, y vemos en la escritura, ¿verdad?, que aparece con un cuerpo renovado. Isaac, Jacob, José, todos estos personajes, los profetas. Los profetas, dice la escritura, que eran hombres que vivían negándose a sí mismo. Negándose a sí mismo quiere decir no buscaban lo suyo, no estaban teniendo esperanzas, promesas, planes, proyectos a futuro para ellos solamente y que les ocupaba todas sus vidas, no, sino que se negaron todo eso para servir al Creador, ser verdaderos servidores. De hecho, el mismo Mesías dice así, dice, el que quiera seguirme, dice, y no se niega a sí mismo, dice, no es digno de mí. Es decir, lo que dice el Mesías es justamente eso, que nosotros vamos a mirarnos a nosotros mismos y nos vamos a probar. ¿Qué somos nosotros en esta tierra? Hemos entendido que no somos eternos, hemos entendido que va a llegar un fin para nosotros, hemos entendido que no podemos hacer nada por nosotros mismos para alcanzar eternidad. Hemos entendido que ni siquiera la tecnología, la genética, el transhumanismo, todas las filosofías que haya no van a hacer nada para nosotros tener algo garantizado en el futuro después de esta vida, después de la muerte. Hemos entendido que realmente pasamos como las flores del campo y en un momento ya no estamos. Hemos entendido que somos tan frágiles. Bueno, eso es lo que dice el Mesías. El Mesías dice que el momento que le conocemos a Él, le escuchamos y le seguimos, hemos entendido que fuera de Él no podemos hacer nada. Que fuera de Él, fuera del Mesías, y Él lo pone así, es como cuando cortas una rama del viñedo, de la vid, en un viñedo, cortas una rama, ¿qué pasa con esa rama? En días las hojas empiezan a marchitar, se empieza a secar. Si tenía un pequeño racimo que iba a crecer o ya tenía, se hace feo, no crecen más, no se desarrolla y se pierde. El Mesías eso dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin mí, dice, no vas a tener vida, sin mí vas a morir. De esta manera, Sukkot, la fiesta de las cabañas, de las enramadas o de los tabernáculos, nos está recordando todo el tiempo que somos personas que somos espirituales dentro de este cuerpo, de esta casa temporal, y que no podemos salvarla por nosotros mismos, sino que tenemos que ir a la fuente de la vida, que es el Mesías, porque el Padre dice que así como el Padre tiene vida en sí mismo, así le ha dado al Hijo también tener vida y darle vida a aquellos que Él quiere darles vida, es decir, a aquellos que se acercan. Entonces, Sukkot, miren, y todas las fiestas tienen muchos principios, muchas aplicaciones espirituales por nuestra vida. Dice la Biblia también que el octavo día va a ser una santa convocación. El octavo día después de los 7, habla de esa gran fiesta, un día que estaremos en la presencia del Todopoderoso. La última gran convocación, y el día octavo, desde la antigüedad, el número 8, se le ha asociado como un día de la eternidad, ¿verdad? El día de la eternidad. Gran fiesta, gran cese, el día que seamos transformados y llevados a la verdadera promesa, a la verdadera tierra prometida, los cielos nuevos y la tierra nueva, en donde mora la justicia y nos estaremos en la presencia del Padre. ¿A poco no es una alegría celebrar esto? ¿A poco no es una dicha? Pues bueno, ahí están estas y más adelante les enseñaré algo respecto a lo que hacemos aquí con muchos creyentes. Por ahora, gracias y nos vemos para la próxima. Hasta luego.